Hola, ¿qué tal, amigas, amigos de Sin Maquillaje con Mary Vaca? Bienvenidos, bienvenidas a nuestro programa de todas las mañanas. Hoy, lamentablemente, ingresamos en la quinta semana consecutiva de conflicto social en Bolivia, pero además lo hacemos en un punto muerto en cuanto al diálogo. Ustedes saben que en la víspera las organizaciones que están bloqueando las carreteras del país han señalado que no van a asistir al diálogo, lo único que están pidiendo es la renuncia del presidente Rodrigo Paz. En medio de todo eso, se podría decir que La Paz está aprendiendo a vivir en medio de la crisis, está normalizando la crisis. No es una buena noticia, pero dentro de todo, les comento que ya hay transporte público, por ejemplo, no con la normalidad que hubiera en otras ocasiones, pero ya se puede circular. Alimentos también han empezado a aparecer, pero a precios elevadísimos. No es ese el tema de nuestro programa, pero no podíamos dejar de mencionarlo eh, porque marca todo, atraviesa toda nuestra vida en Bolivia y particularmente en La Paz. Quiero contarles que hoy vamos a hablar de narcotráfico, de crimen internacional, de economías ilegales, porque si bien hubo un punto de inflexión en el momento de la detención de Sebastián Marcet y con la llegada de la DEA a Bolivia, hay asuntos que nos preocupan y por tanto quisiéramos tocarlos aquí en este programa. Quisiera dar la bienvenida aquí en el estudio. Me acompaña Henry Oporto, él es director de la Fundación Milenio de Bolivia. Bienvenido, Henry. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Buen día, Mary. Muchas gracias por invitarme. Bueno, y también tenemos conectado a través de la vía virtual al doctor Evan Ellis. Él es profesor del Instituto de Estudios Estratégicos del Army War College de Estados Unidos. Bienvenido, doctor Evan Ellis. Gracias, Mary. Un gusto de estar en el programa con usted y también un honor ver una vez más mi colega estimado amigo Henry. Entonces, un gusto de estar con ustedes. Ah, pero se conocen. Qué maravilla saber eso, no sabía. Sí. Bueno, tengo que contarles que la Fundación Milenio ha presentado hace poco un documento que titula Bolivia, la economía política de los mercados ilícitos y la criminalidad transnacional, zonas de penumbra y vulnerabilidad del Estado. Si lo pueden poner, por favor, para que veamos de qué se trata. Este documento ha sido elaborado, les decía, por la Fundación Milenio y sus autores son justamente Henry Oporto y Ricardo Calla. Así es que doy la bienvenida con el comentario de Henry Oporto en primera instancia. De manera general, ¿cuál es la conclusión de este documento respecto a las economías ilícitas en torno a Bolivia? Mira, Mary, em, el narcotráfico y las economías ilícitas, y estoy pensando en la minería informal, o más propiamente la minería ilegal, sobre todo del oro, naturalmente el contrabando masivo, el lavado de dinero, la trata de personas, de armas y otras expresiones de la ilegalidad en el país. Em, yo creo que son como el elefante en la habitación, es decir, sentimos su presencia, pero muchas veces ignoramos las dimensiones de este lastre y no comprendemos bien cuáles son los impactos, los riesgos, las amenazas para la seguridad nacional, para la seguridad ciudadana que tienen estas actividades. Entonces, lo que hacemos en este estudio que tienes la gentileza de compartir con el público es sistematizar la información disponible. No siempre se puede acceder, tratándose de actividades ilegales, a información suficientemente precisa. Pero bueno, hemos hecho un gran esfuerzo por tener una aproximación cuantitativa a las dimensiones, a la magnitud del problema, pero también hacemos un análisis, yo creo que bastante objetivo y consistente, justamente de cómo ha evolucionado el tema del narcotráfico en Bolivia, qué lugar está cumpliendo y está jugando Bolivia en la industria global, porque es una industria global del narcotráfico. Y además hacemos algunas presentamos algunas ideas para lo que podría ser una estrategia
de seguridad pública en el país. Bueno, vamos a ir, Henry, si me permites, desglosando poco a poco a lo largo del programa, pero ahora quiero hablar con el profesor Evan Ellis. Sabemos que usted estuvo hace poco en Bolivia, profesor, cuál fue el motivo de su visita y quisiéramos saber cuál es su impresión respecto a esta temática. ¿Qué posición ocupa Bolivia en el crimen organizado internacional? Adelante. Sí, sí, cierto. Acabo de pasar 10 días en Bolivia conversando con varias personas en el sector privado, en el sector de seguridad, en el gobierno sobre el crisis y también sobre esos temas de narcotráfico, entre otros. Y sí, realmente también este informe que Henry y Milenio ha hecho es bastante, en mi opinión, importante y también bastante objetivo. Y yo creo que para mí también los dos temas son interrelacionados. O sea, uno, especialmente desde los Estados Unidos, se nota que, aunque quizás a veces enfocamos mucho en Washington sobre los flujos de drogas a través de los grupos en México que pasan principalmente cocaína desde Colombia, fentanilo, etcétera, por México, pero también hay otra dimensión importante en que Bolivia es el centro. O sea que eso, la producción de coca, especialmente en esta región de Evo Morales, en Chapare, en exceso a lo que es legal en Bolivia, también en Perú, que pasa también por Bolivia, el involucramiento de grupos como el primer comando capitalino y su sucursal primer comando uruguayo, de lo que Sebastián Merced era uno de los claves, pero también varios otros grupos, o sea, desde varias mafias europeos, etc. Y resulta entonces que esos flujos que pasan por Brasil, por Paraguay, hasta Argentina, Europa sí, pero también que pasa por el Pacífico, por Chile, yendo hacia Oceania. O sea, y todo esto en combinación con otras actividades ilícitas, especialmente de la minería informal, en que hay varios compradores desde China, entre otros. Todo esto crea una gran economía ilícita que, en mi opinión, no solo impacta la región, o sea, sus vecinos, Perú, Norte Argentina, etcétera, pero sí también es quizás el fuente número uno de este nivel de corrupción y dificultades. O sea, reconozco que Bolivia está viviendo momentos muy difíciles, descontento con razones legítimas en quejas del gobierno de presidente Paz, pero también, o sea, tras de eso también hay intereses de los cocaleros, de Chapare, de Evo Morales, que no quiere ver un Felsen que funciona, una policía nacional que funciona. Entonces, o sea, lo que es en este informe es, yo creo que crítico en el futuro del país y el futuro de la región. Bueno, algunos aspectos ya dichos aquí que me parecen súper importantes para que empecemos este análisis. Uno que Henry nos decía es el elefante dentro de la habitación, es decir, algo que existe, que es grande y que además se ve, pero a veces pasamos de largo, ¿verdad? Segundo, la conexión que existe entre el narcotráfico y la minería ilegal. Ambos invitados nos la señalan en este momento. Y tres, la presencia obviamente de cocaleros en Bolivia ligado al conflicto que actualmente está viviendo el país. Quisiera mostrarles unas láminas que hemos preparado, extraídas justamente de este documento elaborado por la Fundación Milenio para que continuemos con este análisis. Por favor, vamos con eso. Bolivia en la geopolítica de las drogas. ¿Qué es lo que nos dice este reporte? El comercio de las drogas en Bolivia ha tendido a organizarse a través de alianzas fluidas y en estructura mayormente de redes. Se trata de clanes familiares que gestionan la producción y la logística local, mientras que organizaciones como el PCC, el Comando Bermelo, los carteles de Sinaloa y Jalisco, Nueva Generación, el Clan del Golfo y otros operan como agregadores. Grupos delincuenciales como Nagradeta o algo así, de Italia y las mafias balcánicas intervienen en el transporte y la distribución de drogas en los mercados europeos y del Pacífico. Básicamente, le vamos a preguntar enseguida a Henry, pero lo que se entiende es que no hay una estructura vertical y rígida de parte de los cárteles tradicionales, sino que hay como una distribución, como una segmentación del mercado de las drogas. Sigamos, por favor.
Tenemos, ¿qué pasó en los gobiernos del MAS? Este documento nos señala que Bolivia, en el periodo de los gobiernos del MAS, adquirió los rasgos de un régimen de autocracia electa en el cual la economía de la droga apuntaló un poder político controlado por un partido hegemónico. A la vez, la criminalidad arraigaba en zonas grises, se infiltraba en las instituciones y expandía su influencia, integrando al país en los circuitos globales del tráfico de drogas y otras formas de criminalidad. Sigamos, por favor. Tenemos la última, que nos habla justamente de esta conexión entre minería ilegal y narcotráfico. Dice, la envergadura que ha ido cobrando la minería ilegal en Bolivia, entrelazada con la economía de la droga, es hoy mismo una de las amenazas peligrosas para la soberanía nacional, la integridad territorial, la seguridad ciudadana y la gobernabilidad. Ahora sí le pregunto a Henry si podría hacer una descripción de cómo finalmente está conformado este mercado de la droga en Bolivia. Bueno, aquí está una de las peculiaridades que tiene Bolivia en el juego global de la industria del narcotráfico. Esta es la tesis que desarrollamos en el estudio. En el pasado, hasta, digamos, fines del siglo anterior, Bolivia se caracterizaba por ser básicamente productor de hoja de coca y de pasta base. La pasta base se trasladaba después a países vecinos donde se procesaba, se refinaba y se convertía en cocaína. La producción de cocaína en Bolivia era muy limitada, muy puntual, en fin. Eso ha cambiado. Desde principios de este siglo, Bolivia ya no solamente cultiva coca o produce pasta base, sino que tiene laboratorios cada vez mayores de fabricación de cocaína. Es decir, se ha convertido en un productor importante de cocaína y es además, por su ubicación geográfica, una ruta muy relevante en el tráfico internacional de la droga. Ahora, esto tiene mucho que ver con la estructura productiva de la droga en Bolivia. A diferencia de otros países, hasta donde se puede ver, la producción no está en manos directas de los grandes carteles transnacionales. La producción está en manos de clanes familiares, de redes familiares, que están muy desperdigadas por el territorio nacional, no solamente Chapare, Yungas, cada vez más en el altiplano, en las zonas fronterizas, en el norte amazónico del país, incluso en áreas urbanas del territorio nacional. Esta estructura diseminada se conecta con las organizaciones internacionales, tiene relaciones muy fluidas, pero básicamente las organizaciones transnacionales, las que aparecen en la lámina que acabamos de ver, lo que hacen es agregar la producción de Bolivia y de otros países. O sea, copiar significa que la compran. Compran y ellos son los que exportan a los grandes mercados internacionales, donde además se ocupan de la distribución. La particularidad de la industria de la droga es que está globalizada, pero además funciona a través de cadenas de suministro que tiene actores diversos que pueden estar en distintos países o en distintas regiones. Esto es lo que hace enormemente compleja la economía de la droga. Claro, cuando el gobierno del MAS insistía que en Bolivia no existen cárteles, claro, refiriéndose al cártel Jalisco, al Sinaloa, qué sé yo, tal vez tenía razón en el sentido estricto de la palabra, que no estaban aquí dentro los cárteles como tal, pero estaban operando otras organizaciones que finalmente derivan el negocio de esos cárteles, ¿verdad? Claro, los productores bolivianos, que son básicamente grupos familiares, clanes, ¿no? Son proveedores de la droga de estas grandes organizaciones transnacionales, ¿no? Pero que ni necesitan estar, diríamos, porque si ya tienen quien se los haga aquí, ¿para qué? Claro, claro. Y quizás esa es una de las explicaciones por qué en Bolivia no tenemos el nivel, el grado de violencia que hemos visto en países como Ecuador, Colombia, México, en fin, porque como no están actuando tan directamente las organizaciones transnacionales, las características de la producción se desarrollan en un ambiente de mayor tranquilidad social, relativa, por supuesto.
Ahora, pero hemos visto que Bolivia se ha convertido en un refugio aparentemente seguro para grandes capos de la droga, ¿no? Así es. Están utilizando el territorio, la ciudad de Santa Cruz, donde aparentemente viven con cierta comodidad y quizás porque tienen protección, ¿no? Ujú. Entonces, ese es otro elemento que caracteriza a la participación boliviana, que se ha convertido en un centro de refugio, quizás de descanso para ciertas operaciones, en fin, y es desde esa perspectiva que estamos participando en la industria global. Bueno, sí, vamos a hablar de eso más a profundidad porque tenemos incluso la lista de los capos que han sido detenidos últimamente, viviendo, como decía Henry, cómodamente en Santa Cruz y yo diría que además lujosamente. Bueno, quiero ir ahora con el profesor Evan Ellis para preguntarle si considera que ha habido un quiebre, es decir, un punto de inflexión en Bolivia con la llegada del presidente Rodrigo Paz, con la llegada de la DEA al país, con la detención de Sebastián Marcet. ¿Qué cambia en la lucha contra el narcotráfico en Bolivia? Sí, yo creo que Bolivia es un momento crítico. Yo veo que el presidente Paz sí ha dado una oportunidad de empezar a hacer las cosas contra drogas y otros aspectos de cooperación en seguridad y negocios con los Estados Unidos en manera que durante esta época de Evo Morales y Luis Arce el MAS no era posible. O sea, después de especialmente la expulsión de la DEA en 2008 y que vino después, o sea, el fin de programas de capacitación, el fin de programas de revisión de corrupción dentro del mismo Felsen, etcétera, etcétera. O sea, pero también quiero destacar algunas cosas importantes que Henry menciona y realmente su informe coincide con el análisis de esta situación de muchas otras partes. Y yo creo que, número uno, que si no hay tanto violencia, en parte ha sido porque la área de producción. Irónicamente, si Bolivia ha logrado sacar su propio valor agregado de un producto enviado al mundo, pero lamentablemente no es el oro ni el litio, sino la coca. O sea, como Henry bien dice, con la consolidación por o sea, esos grupos en Chapare, Bolivia ya no solo exporta coca, o sea, pasta base, sino productos más refinados. Pero es la relación entre la producción en estas áreas, áreas rurales, pero también laboratorios a veces urbanos, especialmente en Chapare, que grupos representantes de los carteles, especialmente el PCC, un líder de quien fue capturado hace poco, y también, o sea, la posibilidad de líderes de tener refugio en el mismo Bolivia. O sea, ya como mencionó Sebastián Marcet, estaba viviendo entre ya empresarios y políticos en Las Palmas, uno de los vecindarios más sí, de alto nivel de todo de Santa Cruz. Y entonces, este refugio que ha representado Bolivia, y de cierta forma, este refugio que representa Chapare, donde Evo Morales con acciones bien graves en su contra, ya está ya, ya refugiado el mismo. Esto en cierta forma es parte del problema, pero también, como dice Henry, que también la interrelación entre esta economía ilícita de cocaína y la economía ilícita de oro, ¿sí? Porque oro a veces genera más plata que el mismo cocaína y en parte es, o sea, la generación de riqueza de oro lavando dinero de narcotráfico. Hay una sinergia, pero también hay también el uso de minas y estructuras en Bolivia de lavar dinero de oro ya producido en vecinos como Perú. Entonces, es una combinación, pero para mí lo clave también es la manera en que esta economía ilícita genera un poder de corromper el gobierno de Bolivia y con esto también otras actividades. Por ejemplo, como fue la acusación del presidente anterior en Perú, Dina Boluarte. Con este dinero, con esas otras actividades, hasta el flujo de armas impactando vecinos como Perú y esta parte. Entonces ha convertido a un impacto en toda la región.
Ujú. Bueno, muy interesantes los dos nombres de lugares específicos que menciona el profesor Evan Ellis. Uno, Las Palmas y otro, el Chapare, ¿no? Como refugios de narcotraficantes y de la actividad del narcotráfico, porque evidentemente ahí es donde vivía Sebastián Marcet, ¿verdad? Vamos en el caso de Las Palmas y en el caso del Chapare, bueno, también es conocida la actividad ilegal, también se han producido algunos ajustes de cuentas, por ejemplo, en el último tiempo, que dan cuenta de lo que está sucediendo en ese territorio y no solamente ahí, ¿no? Obviamente en otros lugares como San Matías, en fin, toda la frontera amplia que existe entre Bolivia y Brasil. Ellos decían que hay relativa tranquilidad en el caso de Bolivia en comparación a otros países. Puede ser, pero para nosotros resulta totalmente alarmante que haya pues unas seguidillas de ajustes de cuentas y cosa que no veíamos antes, ¿no? Disparos en plena calle, muertos, en fin. Quisiera mostrarles una lámina que nos habla de los detenidos últimamente. Por favor, vamos con esa lámina. A ver, capos del narcotráfico detenidos recientemente en Bolivia. Esta es una información que le hemos extraído del periódico El Deber. Bueno, Sebastián Marcet, como hablábamos al principio, es uruguayo, uno de los narcos más buscados del mundo. Ha sido detenido en marzo de este año. Luego, otro capo de las drogas, Gerson Palermo, brasileño, uno de los líderes del PCC, del primer comando de la capital, que ha sido detenido ahora mismo en mayo de este año en Bolivia. Marcos Roberto Almeida, alias Tuta, brasileño, también del PCC, igual en mayo ha sido detenido. Jorge Isaac Compás, alias Mapaya, colombiano, ha sido detenido en abril de este año. Clever Nóbrega Pereira, alias Quequeu, también brasileño, ha sido detenido en mayo de este año. Y Cícero Tiago Cavalcante, alias Toro, que también ha sido detenido hace poco. Y bueno, como ustedes pueden ver, hay como una ola de detenciones. De hecho, el viceministro de Sustancias Controladas, el viceministro Justiniano, Ernesto Justiniano, decía que se han producido, después de la detención de Sebastián Marcet, 58 detenciones de narcos. Obviamente no todos son ni líderes ni capos, pero daba ese número. Henry, ¿qué te dice esto sobre el cambio de la política antidrogas en Bolivia? Bueno, estamos viendo señales de una nueva actitud de las autoridades bolivianas y probablemente de una nueva política. Por mucho tiempo Bolivia ha estado aislada internacionalmente. La colaboración, bueno, con Estados Unidos se había roto completamente desde la expulsión de la DEA, pero además la colaboración con las policías, los órganos de inteligencia, en suma con los gobiernos de la vecindad, ha sido una colaboración limitada y hasta donde sabemos, además problemática. Nos han comentado que los representantes de organismos internacionales que se dedican, por ejemplo, a cooperar en Bolivia en la lucha contra el narcotráfico, como que tenían cierta reserva, ¿no? Cierto recelo. No había un clima de confianza necesario como debiera haber con las autoridades nacionales. Eso parece que está cambiando, afortunadamente, porque siendo una industria global del narcotráfico, como lo es también la minería ilegal, lo es el contrabando, no es posible que un país como Bolivia, un país con economía pequeña, con recursos tan limitados, pueda enfrentar por sí mismo, ¿no? Con éxito este flagelo. Yo creo que aquella idea de que Bolivia debía tener una política soberana fue más bien una manera de encubrir, ¿no? De ocultar lo que no se estaba haciendo, ¿no? Definitivamente Bolivia, para enfrentar seriamente este flagelo, tiene que cooperar con los países vecinos, tiene que cooperar con Estados Unidos, con la Unión Europea, con otros países del mundo desarrollado donde están los grandes mercados de consumo. Entonces, vemos que hay una disposición más favorable. Bolivia se está abriendo a la cooperación internacional en esta materia y es de esperar que eso traiga frutos y resultados positivos. Además, debería traducirse eso en una nueva política. Nosotros estamos pensando que Bolivia necesita una estrategia de seguridad pública con enfoque integral.
no vale la pena, no tiene mucho sentido solamente enfrentar el narcotráfico. Hay que hacer eso, pero además hay que enfrentar la minería ilegal del oro, el contrabando, el lavado de dinero, hay que rastrear el dinero. O sea, estas distintas manifestaciones de la criminalidad están entrelazadas, se superponen. Hay interconexión, entonces se necesita una estrategia que ataque globalmente, ¿no? Y por supuesto con políticas específicas, dada la naturaleza también particular de cada uno de estos delitos. Ujú. Quisiera preguntarle al profesor Eva Nelly sobre si es que considera que la actividad ilegal del narcotráfico ha penetrado en la institucionalidad boliviana, en las instituciones como la policía, la justicia, la fiscalía. ¿Y por qué se lo pregunto? Porque Sebastián Marcet vivía muy cómodamente, como hemos dicho, en Santa Cruz y además durante este último periodo hemos visto, por ejemplo, la entrada de 32 maletas no declaradas, al parecer con divisas desde Estados Unidos, por un lado, y por otro lado se sabe que alguna alta autoridad ha visitado a Sebastián Marcet en su casa antes de ser detenido. Eso, la verdad es que no se ha investigado y quisiéramos saber quién ha sido, ¿no es cierto? Y a qué ha ido a esa reunión. No ha debido ir a tomar el café, digamos, ¿no? Adelante, por favor, profesor. Sí, yo creo que sin dudas, bueno, no quiero ya hacer acusaciones contra personas específicas, pero yo creo que ha llegado casi como ya conocimiento común que o sea, la penetración del narcotráfico en la Policía Nacional, en los niveles del gobierno hasta más alto en el sistema judicial, etcétera. Y por eso yo creo que ha sido una gran desconfianza en poder colaborar, o sea, organizaciones internacionales con esas autoridades. Pero también a su pregunta anterior, yo veo que sí ha sido con este gobierno de Rodrigo Paz un cambio de actitud, un disposición de empezar este camino de cambiar las cosas. Yo quiero destacar que, o sea, esta participación de la DEA solo con pocas personas en una oficina de representación es algo bastante incipiente. O sea, la DEA no está como operando en todo el país. También se nota personas como el viceministro Justinano. O sea, hay una actitud de cómo podemos empezar a despojar, o sea, limpiar esos órganos de los problemas que ha tenido, pero esto requiere tiempo, requiere recursos, requiere pruebas de estilo de vida, pruebas de mentiras sobre corrupción, y cambios en leyes para permitir eliminar a las personas corrompidas. Y no solo es los Estados Unidos, sino es lo que un país basado en Estado de Derecho hace con cualquier otro país, o sea, colabora con Interpol, con Europol, con otras entidades de intercambiar información que coopera con vecinos como Argentina, etc. Y francamente no solo es este tema de narcotráfico y este tema de minería ilegal, pero también es colaboración entre la unidad de inteligencia financiera, participación en el sistema de Edgemont, el grupo Edgemont y Gafilat, para asegurar que hay reglas y aplicaciones de reglas en el lavado de dinero, lo que es otro grave problema. O sea, hay un comienzo y para mí yo digo que yo veo con buenos ojos las intenciones del presidente Paz en ese aspecto, y eso también está conectado con el exceso que Bolivia necesita a inversión mundial, porque sin Estado de Derecho, sin esta confianza en el sistema jurídico, no puede llegar a eso. Pero yo veo que también o sea, este gobierno está en yaque porque, en mi opinión, los mismos fuerzas de corrupción, de la producción de coca, de chapare, etcétera, entienden no solo que hay quejas legítimos, sino también lo que es en yaque es la continuidad de o sea, de su opción de seguir operando tantos mercados ilícitos, producción de cocaína. Yo veo que, en cierta forma, detrás de la lucha por medios sociales es la lucha de preservar Bolivia como un dominio para el narcotráfico. Yo creo que esto es, para mí, la importancia estratégica para la región de los Estados Unidos de la sobrevivencia y prosperidad del gobierno de Presidente Paz. Profesor, esto que nos decía sobre la escasa presencia de la DEA todavía, ¿significa que debería ser mayor la presencia de la DEA? ¿Es apenas están empezando su incursión en Bolivia, que tiene que ser más nutrida?
Por supuesto, o sea, depende de varias cosas. O sea, es el comienzo. O sea, y cualquier comienzo hay que empezar a desarrollar la relación y eso también depende en las decisiones de Bolivia, presidente Paz y su gobierno como un país soberano. O sea, DEA no está imponiendo en presencia como ha acusado falsamente personas como Evo Morales. Pero uno empieza poco a poco, o sea, ya desarrollar lazos, según la confianza y la actitud que tiene con el gobierno soberano con quien está trabajando. Y creo que estamos en comienzo de eso, porque solo ya ha pasado pocos meses desde que el presidente Paz asumió poder y pocos meses desde que la DEA fue ya invitado a empezar a reestablecer sus relaciones. Bueno, permítame, vamos a ir a una breve pausa porque a la vuelta tenemos muchos temas pendientes. Por ejemplo, esta relación entre el narcotráfico y la minería ilegal, la relación entre estas economías ilícitas, probable relación con algunos grupos que están manifestándose en Bolivia actualmente y además cómo tendría que ser esta política de seguridad hacia adelante en el marco del escudo de las Américas del que forma parte Bolivia. Enseguida venimos. Esta es la historia de un banco que se hizo grande gracias a su gente. Es la historia de Don Julio, que cada mañana convierte esfuerzo en trabajo. De Teresa, que todos los días apuesta por un mañana mejor. De Juan, que no descansa para que la gente avance. De Doña María, que cocina con las manos y sueña con el corazón. De Pedro y Alicia, que encontraron el lugar donde empieza su historia. Es la historia de Doña Naira, que convirtió constancia en oportunidades. De Ernesto, que sabe que cada semilla es futuro. Es la historia de los que hacen, creen y sueñan. Esta es la historia de un banco que hace 35 años crece junto a su gente. Banco Económico, el banco de nuestra gente. Esta entidad es supervisada por ASFI. Paquetes diseñados para ti, desde 70 invitados en adelante, organización completa y detalles que marca la diferencia. Más información al 715-55-170. Estamos de regreso hablando sobre el narcotráfico, la criminalidad, las economías ilícitas. Quiero ir ahora con Henry Oporto para que nos cuente cuál es la relación que existe, porque él ha estado insistiendo en este tema, entre la minería ilegal y el narcotráfico. ¿Cómo opera esa relación y cuál es el riesgo de esa relación para la economía boliviana? Bueno, hay demasiados indicios de que la minería del oro está albergando, está convirtiéndose en una fuente cada vez mayor de lavado de dinero, pero además de conexiones espurias con distintos otros actores, ¿no? Sabemos que la minería del oro en Bolivia está dominada ampliamente por las cooperativas mineras. Son los grandes productores del oro en Bolivia. Prácticamente no hay empresas privadas de un tamaño significativo que estén en las explotaciones de oro, ¿no? Ahora, las cooperativas venden el oro que producen a otras empresas que son las llamadas rescatadoras o comercializadoras, ¿no? Es así, son empresas privadas que luego, a su vez, o llevan directamente a los mercados internacionales o venden a otros intermediarios que son los que finalmente hacen llegar el oro a los más importantes mercados. Estamos hablando de la India, de Emiratos Árabes y de China, que son los tres grandes mercados. Ahora, lo que se ha visto es que además Bolivia se ha convertido en un centro importante de importación y de distribución del mercurio, que todos sabemos es un elemento químico que produce un daño enorme a la salud, al medio ambiente, en fin. El mercurio, ¿no? Probablemente está siendo traído a Bolivia por los carteles mexicanos, ¿no? Y desde Bolivia se redistribuye en Sudamérica, ¿no? O sea que esa es otra faceta muy, muy importante y a la vez peligrosa. Entonces, los indicios de
una interconexión entre narcotráfico, ¿no? Que genera capital. Ese capital probablemente se blanquea en la actividad del oro, ¿no? Eh, con el contrabando que unas veces se saca el oro de Bolivia a Perú, ¿no? A Brasil, dependiendo de cuál es el precio o el tratamiento que se está dando. Por ejemplo, cuando se aplicó la ley del oro el año pasado, ¿no? Eso hizo que para los productores y los exportadores fuera menos ventajoso, ¿no? Bolivia. Entonces preferían exportar el oro boliviano al Perú y desde ahí exportarlo al mercado internacional. En otras ocasiones, cuando la represión en el Perú es más fuerte, entonces prefieren traer el oro a Bolivia. Por eso es que no siempre coinciden las cifras de volúmenes de producción de oro en Bolivia con los volúmenes que se exportan. Y esa diferencia se explica por el contrabando, ¿no? Entonces, es una problemática compleja la que se ha entrelazado alrededor de la minería del oro, pero que tiene estos componentes que se relacionan con las otras economías ilícitas, pero también con actores criminales internacionales, que aunque no estén directamente en la producción de oro, ¿no? Pero sí pueden estar jugando el rol de comercializadores, de intermediarios, en fin. Y es muy llamativo además cómo las regiones del norte del país, del norte de La Paz, se están convirtiendo en zonas de presencia de muchos extranjeros. Hay ciudadanos chinos, hay colombianos, brasileños, peruanos, chilenos, en fin, de distintas nacionalidades, ¿no? Entonces ahí se observa que hay empresas chinas que son las que operan en la fase de la intermediación, pero hay además muchos ciudadanos chinos, ¿no? Que de una u de otra manera se vinculan con las cooperativas mineras. Bueno, el profesor Evan Ellis es un especialista en las relaciones de Estados Unidos con China y con América Latina, así es que quisiéramos que nos haga un análisis sobre esto. Evidentemente hay grupos chinos que vienen a lavar dinero a Bolivia. Sí, las indicaciones parecen que sí, y lo que dice bien Henry, o sea, bueno, para empezar, no estamos hablando necesariamente de la complicidad del gobierno comunista china, sino, o sea, actividades por los mafias chinos. Hay varias mafias chinas operan en la región, así mafias de Fujian, mafias cantonesas, en todas partes, involucrado en todo desde pesca ilegal hasta, o sea, ya subcumbente. Sí, elementos para producir drogas sintéticos hasta ya compra de vida silvestre y entre esto en casi toda la región que se ha notado en el interior de Surinam, Guyana, en Perú, etcétera, ha sido compradores, como bien dice Henry, comercializadores que crean el mercado para oro ilícito y otras sustancias ilícitas de comprarlo y a veces también en otros aspectos del cadena de valor agregado, como el abastecimiento de insumos, como el mercurio en Bolivia o otras cosas, hasta la operación en las comunidades. Entonces, como Henry dice, ciertas indicaciones que hay una cantidad de empresas chinos pequeños, entre otros, que operan en el norte del departamento de La Paz y en otras partes del país, que podría ser involucrado en esta actividad ilícito, entre otras actividades ilícitas. Pero también, como bien dice Henry, que es importante entender la manera en que hay una sinergia entre el mercado de oro y otras cosas de minería y lo narcotráfico, el uso de, o sea, porque funciona en efectivo y entonces dar un blanqueo de efectivo obtenido por narcotráfico o otras sustancias, no solo por lo que está producido en Chapare, sino para otros propuestos por otros grupos. Y también, como bien dice Henry, entendiendo la sinergia entre los vecinos, que muchas veces ya oro ya producido ilegalmente en Perú está blanqueado en Bolivia, pero dependen las condiciones. A veces oro producido ilegalmente en Bolivia, cuando el gobierno, por ejemplo, está adquiriendo oro por el Banco Central, o sea, ya por malos precios, entonces ellos quieren enviar su oro ilícitamente a Perú para obtener mejores precios. Entonces hay muchas sinergias que requieren cooperación internacional de un nivel que gobiernos anteriores del MAS no han sido dispuestos a realizar.
Muy preocupante lo que ambos señalan, porque los cooperativistas mineros, que son los que extraen el oro, son una fuerza además política poderosa y social. Acaban de firmar un acuerdo con el gobierno de Rodrigo Paz y la verdad es que eso también es preocupante. Sí, mira, quisiera aprovechar para presentar algunas cifras Adelante, claro. que nos dan una idea de cuál es el movimiento económico que se genera alrededor de la minería del oro y de las otras economías ilícitas. Se ha hecho una estimación de que hoy en día la minería del oro, ¿no?, puede estar generando alrededor de 4.000 millones de dólares. Eso es aproximadamente 7.3% del Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto del país el año pasado fue de 55.000. Esta cifra de 4.000 millones de dólares de movimiento alrededor de la minería de oro sería incluso mayor que el movimiento que está generando el narcotráfico, que se estima que está entre 3.000 a 3.500 millones de dólares, ¿no? Eso representaría aproximadamente el 6% del PIB. Ahora, si consideramos el contrabando, unos cálculos de CAINCO de Santa Cruz sostienen de que el narcotráfico puede generar entre el 5 al 7% del PIB. El 5% es 2.750 millones de dólares, considerando el PIB de 50.000 millones de dólares del año pasado, ¿no? O sea, Entonces, si sumamos, ¿no?, los 4.000 de la minería del oro, los 3.000 de narcotráfico o algo más, chao déficit. 2.500 millones de contrabando, ¿cuánto se generará alrededor de las otras actividades? En fin, yo, a grosso modo, estimo que este movimiento global de las economías ilícitas en Bolivia puede estar entre 10.000 a 12.000 millones de dólares. Qué locura. Si eso fuera así, estamos hablando de una cifra equivalente a la cuarta parte, al 25% del Producto Interno Bruto del país, ¿no? O sea, es un movimiento muy significativo. Y la gente que está involucrada es enorme, ¿no? Se estima que en las actividades de oro, no solamente La Paz, sino de Beni, Pano, en fin, de todo el norte amazónico, habrían alrededor de 500.000 de personas, ¿no?, en la actividad directa o indirecta o en actividades colaterales. Entonces es una enorme población, están de por medio las cooperativas mineras. Todo esto nos muestra que las economías ilícitas tienen una importante inserción en el tejido social de Bolivia. Lo mismo pasa en el caso de la producción de cocaína, ¿no?, con gatos cocaleros, ahora con las comunidades indígenas en el altiplano, ¿no?, México Chico, Yayagua, todas estas regiones que están próximas a la frontera con Chile, en fin. Lo cierto es que se ha incrustado no solamente el narcotráfico, sino estas otras actividades en el tejido social boliviano. Y eso hace enormemente compleja la situación del país, ¿no?, porque no es lo mismo combatir solamente a bandas criminales, ¿no?, que hacerlo a una estructura productiva que tiene de alguna manera la protección social, porque esa actividad es una fuente muy importante de trabajo y de ingresos. Y tampoco hay que subestimar el hecho de que probablemente frente a la crisis económica, estas economías ilegales de alguna manera han sido un amortiguador social. Habría que preguntarse qué habría ocurrido en Bolivia si estas actividades no existieran. Pero la otra cara de la medalla es que estas actividades generan pues corrupción, debilitan el Estado, hay una captura de las instituciones del Estado y son una fuente de peligro para la soberanía nacional, para la seguridad pública y para la tranquilidad social, ¿no? Claro, tú vienes a confirmar aquella hipótesis que dice que la economía boliviana nunca se cae porque tiene el sostén de las economías ilícitas. En este caso sería Así la del parece narcotráfico. Así parece ser, dice, ¿no? O sea, y después de haber hecho esta investigación. Bueno, pero yo, ¿por qué hacía alusión al déficit? Porque claro, tú decías que el oro produce 4.000 millones de dólares. ¿Te imaginas si es que lográramos
cobrarle impuestos a ese oro. Es decir, yo no estoy tan segura que habría que meter en una sola bolsa de economías ilícitas al oro y al narcotráfico. ¿Por qué te lo digo? Porque claro, al final el mismo Banco Central compra oro. Si es que se legalizara y se formalizara esa actividad de los cooperativistas, el Estado podría cobrar esos impuestos, podría cobrar regalías, en fin, y aumentar sus ingresos y tener, por ejemplo, menos déficit, que es lo que ahorita nos está provocando esta asfixia económica en el país. ¿Tú no has visto esa posibilidad, por ejemplo? ¿Tú crees que toda la economía en torno al oro es ilegal? Bueno, mira, actualmente las cooperativas mineras pagan el Nada. 1.5% de regalía. Ujú. Y prácticamente no pagan el impuesto a las utilidades empresariales, que deberían pagar según la ley. Por eso mismo es que en un trabajo anterior que hemos hecho, donde formulamos una propuesta de desarrollo minero, una estrategia de desarrollo minero y que va acompañada además de un proyecto de una nueva ley de minería, proponemos que las cooperativas deberían pagar un impuesto especial que nosotros estimamos en 4.8%, ¿no? Esta cifra surge de unas negociaciones que durante el gobierno de Luis Arce se hicieron en algún momento con las cooperativas mineras. Y prácticamente había un acuerdo de que las cooperativas pagaran este impuesto, que sería un equivalente al impuesto a las utilidades empresariales mineras, ¿no? Y según los cálculos que hemos hecho, prácticamente daría una cifra similar. Y ese sería un avance significativo, porque de ese modo las cooperativas estarían pagando un impuesto a las utilidades, ¿no? Estarían dando un paso significativo para su formalización, porque evidentemente lo que el país necesita es que las cooperativas se desarrollen formalmente, se conviertan en verdaderas empresas cooperativas, ¿no? Que tengan una buena gerencia, una buena administración, que cumplan con sus obligaciones tributarias y otras que actualmente no cumplen. Entonces, para el caso específico del oro, creo que hay una posibilidad. Entiendo que el actual gobierno estuvo negociando también y de hecho hay un decreto, el que se anuló, que estaba proponiendo aplicar un impuesto no solamente a las cooperativas, sino a un sector amplio de emprendedores, ¿no? De pequeñas empresas, que sería del 5%, ¿no? 4.8, 5% es prácticamente una cosa muy similar, pero lo importante es que se dé ese paso, ¿no? Que las cooperativas se incorporen al régimen tributario, inicialmente con un régimen especial y después podrían pasar al régimen general. Debate pendiente en todo caso. Nosotros vamos a ir a una breve pausa y enseguida volvemos con el profesor Evan Ellis. Esta es la historia de un banco que se hizo grande gracias a su gente. Es la historia de Don Julio, que cada mañana convierte esfuerzo en trabajo. De Teresa, que todos los días apuesta por un mañana mejor. De Juan, que no descansa para que la gente avance. De Doña María, que cocina con las manos y sueña con el corazón. De Pedro y Alicia, que encontraron el lugar donde empieza su historia. Es la historia de Doña Naira, que convirtió constancia en oportunidades. De Ernesto, que sabe que cada semilla es futuro. Es la historia de los que hacen, creen y sueñan. Esta es la historia de un banco que hace 35 años crece junto a su gente. Banco Económico, el banco de nuestra gente. Esta entidad es supervisada por ASFI. Estamos de regreso en nuestro programa analizando qué es lo que pasa con los mercados ilegales, con el narcotráfico y las economías ilícitas. Quiero ir ahora con el profesor Evan Ellis y preguntarle lo siguiente. En Bolivia, según las autoridades oficiales, existe un potencial de producción de cocaína de 300 toneladas por año, pero solamente se incautan un poco más de 30 toneladas por año, lo que significa que la lucha contra el narcotráfico solamente afecta al 10% y a veces ni siquiera eso de esta economía ilícita.
¿Qué significa todo eso para el resto del mundo? Es decir, ¿estamos produciendo o Bolivia está produciendo cocaína impunemente? Bueno, hay que poner todo de forma relativa, que también lo que produce Bolivia, aunque mucho, es probablemente menos de lo que produce Colombia, especialmente en los últimos años y hasta cierto punto a Perú. Pero sí es importante. Yo creo que esta figura indica que realmente el problema en parte es la aplicación de ley, un sistema en que ni un porcentaje pequeño de lo que es ilegal, porque también hay lo coca legal, pero lo que es ilegal en Bolivia es muy poco controlado y esto tiene un impacto de cierta hasta impunidad. Pero también de lo que estamos hablando antes, algunos puntos. Número uno es reconociendo que aproximadamente 80% de la economía de Bolivia es informal y esto implica que de poner más controles, ingresos y crear más formalidad implica gran oportunidades para el Estado y para el desarrollo. Pero también la cuestión es un ciclo de estabilidad político. Porque, bueno, según, bueno, varias fuentes con quien yo he hablado, la percepción es que todos esos ingresos sí corrompen el gobierno, pero también, o sea, parte de este dinero, especialmente en la coca y minería ilegal, va a las organizaciones sociales con un interés político de mantener sus seguidores en proteger estos. O sea, que en el momento en que un gobierno quiere ya poner más controles, más cooperación con la DEA, etcétera, entonces empieza a salir personas en la calle. ¿Y de dónde llegan los buses que los transporta a las destinaciones? ¿De dónde llega la comida? ¿De dónde llegan los pagos en efectivos, especialmente en esta estación en Bolivia, donde la gente pobre no tiene más ingresos, etcétera? ¿De dónde vienen toda esta plata, sino de esas actividades ilícitas? Entonces, en cierta forma, el control de lo ilícito y las fuentes políticos de este ilícito también implica un ciclo positivo de crear la estabilidad político, porque corta la opción de organizaciones que financien la inestabilidad y los que quieran poner blocadas y oponer el gobierno. Y la última parte que yo quiero mencionar es el contexto regional mundial. O sea, es para mí importante que el presidente Paz está parte de este escudo de las Américas y esta alianza contra los carteles. Pero también dentro de esto, recientemente había, por ejemplo, este reconocimiento que el PCC, el Comando Vermelho de Brasil, son organizaciones narcoterroristas, ya nombrado por el Departamento de Estado, igual como varias otras. Entonces, si hay organización que busca utilizar su financiamiento narcotraficante de imponer violencia, especialmente violencia política que busca tumbar estatus, entonces uno podría empezar a anticipar que este mismo argumento, mi opinión académica, podría aplicar a ciertas entidades y narcolíderes en Bolivia también para luchar contra esta lucha. Y yo creo que este nombre de PCC fue mencionado positivamente por el viceministro Justiniano hace pocos días. Entonces, la cuestión es hasta qué punto ya ir contra estos narcolíderes bajo este concepto de cosas, nombramientos legales es útil y necesario como parte de esta cooperación internacional. O sea que Evo Morales, por ejemplo, ya sale en muchas proclamaciones judiciales, incluso el mismo Cecilia Flores en el corte de Nueva York hace pocos días. Entonces, la cuestión es la importancia para la estabilidad política de Bolivia y la región de empezar a ir en contra de esos grupos para desmantelarlos, para seguir adelante, en mi opinión. Muy bien, y ahora quiero concluir con Henry, porque ya nos está acabando el tiempo, para que hablemos un poquito de la institucionalidad penetrada por las economías ilícitas. Sí, una condición propicia para el desarrollo de las economías ilícitas es la captura del Estado, ¿no? Y eso ha operado en los 20 años del régimen del MAS, a través de la participación directa de organizaciones sociales, sindicatos, facciones políticas que tenían una suerte de cuotas de poder. Eso ha facilitado mucho la formación de redes criminales, de redes de complicidad, de protección,
sobre los actores criminales que están en el narcotráfico, la minería ilegal, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, eso se ha traducido además en una cosa extremadamente peligrosa, que es la infiltración de la policía boliviana, la infiltración del sistema judicial, jueces, fiscales, en fin, hay demasiados indicios de que han estado protegiendo, han estado dando impunidad. Es decir, las instituciones llamadas a combatir el crimen han sido penetradas, han sido infiltradas. Realizar la actividad minera, AJAM, Tenarecom, en fin. Entonces, una política de seguridad en el país, de combate efectivo, tiene que forzosamente plantearse una reforma de la policía, una regeneración de la justicia boliviana para tener un verdadero Estado de Derecho, una reestructuración de estas instituciones llamadas a controlar, a fiscalizar la actividad minera, y por supuesto hay que fortalecer el sistema de control de los delitos financieros, es decir, la unidad de investigación financiera. Es un trabajo enorme el que queda por delante, ojalá pueda avanzarse con este gobierno, pero si no se hace eso, si no se recupera el Estado, el aparato del Estado para el interés general, ¿no?, para la soberanía nacional, no vamos a avanzar ciertamente en la lucha contra los delitos. Enorme tarea que nos queda en el país, ¿no? Bueno, quisiera agradecer a nuestros invitados por haber estado con nosotros. Empiezo con el profesor Evan Ellis. Gracias por haber contribuido a este programa. Gran gusto, gracias a usted. Gracias. El profesor Evan Ellis, les decíamos, es del Instituto de Estudios Estratégicos del Army War College de Estados Unidos. Es un estratega en materia de seguridad y, por supuesto, un investigador del tema. Y también quiero agradecer a Henry Oporto, director de la Fundación Milenio. Un placer conversar contigo, Mary, y además compartir el panel con mi buen amigo Evan Ellis. Muy bien, amigas, amigos de Sin Maquillaje, Comer y Vaca, les agradecemos por habernos seguido en un programa más en esta mañana estaremos este martes con otro tema que seguramente lo vamos a conectar con los conflictos porque nos podemos salir un momento de la temática, pero no todo el tiempo porque seguimos viviendo en conflicto en Bolivia. Enseguida viene Brújula Streaming con Raúl Peñaranda y Diego Ayo. Espérenlos, por favor, conmigo hasta mañana. Chao, chao.